alto porcentaje de la población percibe que de alguna manera la violencia física contra las mujeres se sigue dando en un 62% más a las personas, y se cree que en México se les pega, y un 32% cree que se les pega poco, pero finalmente sí se les pega, ¿no? Si hay una percepción generalizada. Hay varios tipos de violencia, cada vez han ido implementándose cada vez más: el físico, psicológico, el sexual, el económico, patrimonial, laboral, docente, obstétrico, y la feminicida, el más lamentable, que conlleva hacia la muerte. Todos ellos pues tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Ahora nuestra compañera, futura psicóloga, con mucha chamba a futuro, porque bueno, todos estos aspectos lo sabe mejor que yo, por supuesto, y lo explicaría mejor que yo, pues tienen que ver con cada uno de estos tipos de violencia, ¿no? Pensar antes que un ministerio público abrir una averiguación previa porque decía que su marido quería felicidad y ella no quiso y le pegó. El Ministerio Público decía: óigame señora, váyase a su casa a atender sus deberes, ¿no? Esta cultura pues deviene de, insisto, ¿no? Si en España con la guerra civil había estos manifiestos donde las propias mujeres asumían que era su obligación, muchas mujeres lo siguen o lo seguían asumiendo, ¿no? Donde pues, la propia abuela te decía: mijita, cállate la boca, calladita te ves más bonita, pues sus obligaciones, ¿no? Entonces difícilmente se pensaba que un hombre pudiera abusar sexualmente de ti. Hoy por supuesto esto es posible, ¿no? Económicamente también, ¿no? Una serie de abusos. El marido que le decía a la señora, por un lado, ¿sabes qué? Como la canción esta de Bartola: oye Bartola, ¿y te dejo estos 2 pesos? Pues a lo mejor pensamos que ahí te dejo estos 1000 pesos para la quincena. Y el señor le dice: te designo administradora de esta familia y pues 1000 pesos, ¿no? Y entonces busca pagar la colegiatura, la comida, vieja, los servicios, vieja, el domingo familiar, la chela no puede faltar, ¿no? Pues es importante la convivencia familiar, y a lo mejor la ropa para los niños, ¿no? Pues la pobre señora decía: no me alcanza. Y el día que le decía al señor: no me alcanza, el señor le decía: no, pues si te estás haciendo taruga, si te vi con tu comadre jugando al bingo, cada vez más casas listas de bingo que te vas y te echas toda la lana pensando que vas a recuperarlo, y a doblarlo, ¿no? Entonces, esto es un tipo de violencia económica, por así decirlo. O bien, el señor que decía: pensemos, la señora trabaja en casa, pero además sale fuera y gana un dinero, y la señora a lo mejor, y el señor decía: ay vieja, qué bueno que colaboras y apoyas esta casa. Pues vamos poniendo un porcentaje, ¿no? O pensemos, de lo que ganas, la mitad lo ponemos. El señor pensamos que gana 20,000 pesos, yo voy a poner 10,000, y tú ganas 10,000, tú vas a poner 5,000. Eso también es violento, porque no es proporcional, ¿no?, a sus ingresos. Y otro caso, el caso que es de verdad clásico y terrible, el que tiene que ver con el señor que dice: ay, qué bueno, vieja, que trabajas. Mira, yo pago la casa, porque con el crédito que conseguí, pago la casa, y tú, como ves, si pagas la manutención y de los hijos, y así vamos equilibrando el asunto. Cuando pasa el tiempo y resulta que se pelean, el señor dice: te me vas de mi casa. Óyeme viejo, pero no, yo la pagué, ahí está, ahí dice que yo la pagué, ¿no? Pero si yo puse las cortinas, no me importa, es otro tipo de violencia, ¿no? La laboral, ya dijimos, el moving, el docente, ¿no? El profesor que todavía sigue discriminando mucho a las mujeres, y no solamente a las mujeres, también hay personas. El otro día me decía un profesor que llegó, el padre, perdón, de un muchacho que llegó, el chico, a clases en la escuela pública, en licenciatura, y llegó con una playera donde pues traía un diablo y decía que la muerte y no sé qué, ¿no? El profesor le pareció muy violento esa escena, y le dijo: ¿sabes qué? Salte de mi clase, y ¿sabes qué? Ya no vas a entrar porque si me traes playeras muy violentas, y eso a mí no me agrada. Pierdes tu derecho, te vas a extra porque usas además creo que el chavo trae un piercing o algo así, ¿no? Entonces todavía no solamente con el hecho de que seas mujer, ¿no? Esto se va ampliando a otros sectores también. O bien el bullying, la violencia escolar que se da entre compañeros, o bien el alumno hacia el profesor, o el profesor hacia el alumno, o el profesor hacia el padre de familia del chico, o el padre de familia con el muchacho que atentó contra su hijo o contra el papá del muchacho, ¿no? Entonces esto va a cambiar. La obstétrica, pues que tiene que ver con el médico que, insisto, no le pregunta a la señora: señora, ¿cómo ve? Ya tuvo muchos hijos, su edad ya tiene usted muchos factores de riesgo, es importante que usted se quite la matriz, los ovarios.
no se lo hace de su conocimiento y toma la decisión. Entonces esto se convierte en una negligencia, bueno, finalmente en una violación a derechos humanos, amén de otro tipo de conductas que se tipifican por ahí. Y la violencia feminicida, ¿no? El que lleva hasta la muerte una persona. Muchos casos que hemos visto, tristemente, hemos visto en México, donde, bueno, donde cada vez más mujeres pues siguen siendo desaparecidas y se encuentran muertas en baldíos y demás sin ninguna por ninguna justificación, pero que bueno, vamos encontrando más casos de este tipo. La violencia entonces afecta generalmente pues a todos, atenta contra los derechos humanos, a la vida, a la salud. En el caso de las mujeres pues genera una baja autoestima, embarazos no deseados. Les preguntaría a ustedes, ¿qué me contestarían si yo les dijera, tenemos 3 grupos con altos índices de contagio de VIH? Tenemos a las personas homosexuales, las personas que se comparten las jeringas para consumir algún tipo de droga, o las amas de casa. ¿Cuál de estos 3 grupos que tienen un alto índice, pero cuál sería el que tiene todavía un índice mayor con respecto a los otros 2? Las amas de casa, ¿no? Muchas mujeres que con esta, pues sobre todo, por ejemplo, hemos visto muchos casos de mujeres cuyos maridos fueron al norte, se fueron a Estados Unidos y regresan después de un año, varios años, y bueno, la mujer que, insisto, no hace conciencia sobre la importancia de sus derechos humanos, que son inalienables, inherentes a su persona, donde le corresponden también a ella dentro de esta responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos de cuidarlos, pero donde las mujeres aprendimos a endosar también el cuidado en el hombre, ¿no? Es, ay, si me quiere, él me va a cuidar y nunca me contagiaría, ¿no? Entonces le pregunto, oye viejo, si te haces una prueba de VIH, mira que ahora en la Secretaría de Salud gratuitamente, óyeme, si yo, las gringas son re feas, ¿cómo crees que yo podré engañarte con esas mujeres abominables que son feas, ¿no? Incultas, ¿cómo crees que te voy a cambiar por una mujer de esas? ¿Y qué pasa? Pues resulta que no asumimos esta responsabilidad que tengo y hay un contagio. Bueno, en cuanto a los hijos e hijas, pues bueno, son testigos de sufrir directamente esta violencia. En el trabajo bajan los niveles de producción, en la comunidad genera intranquilidad, en la sociedad pues priva de la participación de las mujeres. En el caso de las niñas y niños, próximamente, la próxima semana, viene una plática sobre el tema que tiene que ver con los derechos y deberes de las niñas. Me parece que por aquí estará uno de mis compañeros, el maestro Cabrera, atendiendo esta plática. Pero nada más yo adelantaría, porque son grupos en situación de vulnerabilidad, porque son niños que están en proceso de formación, donde mantienen una relación pues de dependencia con las personas adultas, y porque además tienen dificultades para denunciar, facilita la repetición de violaciones y aumenta su vulnerabilidad. Un niño, hay que recordar que antes, así como se pensaba, bueno, mi vieja es mi vieja y es de mi propiedad y yo hago lo que quiero con ella porque sí, hasta que esto ha ido cambiando y donde el Estado ya ha ido tomando medidas. Lo mismo ha pasado en el caso de las niñas y los niños. El clásico que el papá decía, pues yo educo a mi hijo como quiero porque es mi hijo, ¿no? Y yo si quiero lo golpeo con la chancla, con el cinturón o con lo que sea. Y esto va cambiando a ahora lo que llamamos es un maltrato infantil, ¿no? Ahora ya se va tipificando y se va considerando como un maltrato. Pero el niño es vulnerable porque, fundamentalmente no es considerado como sujeto de derechos humanos, sino como objeto todavía. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, ratificado por México en 1990, cambia esta situación. Los niños son considerados sujetos de derechos y obligaciones, pero de derechos, y no como objetos. Por lo tanto, el niño tiene que ser escuchado, el niño tiene que ser atendido, cuidado, amado, y ser escuchado en lo que piense, siente y las decisiones que va tomando. Por supuesto, los padres, la madre y el padre, o el padre y el padre, la mamá y la mamá, pues van guiando este desarrollo, pero donde es importante escuchar la opinión del niño. ¿Cuántas veces el niño nos está diciendo una verdad y no lo escuchamos, o dice una mentira y luego cambia y te dice, te quiero decir la verdad, pero ya no lo asumo como algo verdadero? Y bueno, en este sentido hay muchos casos muy interesantes al respecto, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente también hace mucho hincapié en el principio del interés superior de la niña y del niño para la resolución de conflictos, un principio más
y que tiene que ver justamente con estos juicios de valor que vamos haciendo, pero donde fundamentalmente la opinión y la participación del niño es vital para la resolución de los casos, ¿no? Pensemos el clásico asunto donde hay violencia intrafamiliar, el padre señala a la madre señala al padre, y donde es importante escuchar al niño en un ambiente, por supuesto, de plena confianza y demás. El Estado tendrá que generar estas condiciones de confianza para poder decidir con quién. Y tenemos muchas veces un aspecto complicado, ¿no? A veces el Estado puede decidir, pues yo creo que lo mejor es llevarlo a una casa, hogar para que sea atendido, y muchas veces esto no va acorde con este principio de su interés superior, porque el niño no se siente a gusto finalmente en una casa con personas que no conoce. A lo mejor se sentiría mejor con una abuela, con una tía, o incluso con la mamá o con el papá, pero es importante escucharlo. Hay muchos casos al respecto muy importantes. La próxima semana espérense esa plática. Y finalmente algunas propuestas como conclusión. Es importante, con todo lo que hemos señalado, pues promover una participación no violenta. Y aquí no me equivoqué, me diría mi compañero Roberto Guadarrama, psicólogo, es una palabra que va así junta. No violencia busca un tipo de forma de vida donde se busca resolver conflictos de una forma no violenta, pacífica. Gandhi, Luther King, Nelson Mandela son grandes promotores de estos casos, donde nos señalan y nos recuerdan que los derechos humanos son activos, no son pasivos, que hay que tomar decisiones. ¿Qué decisión? Tú la tomas, y sabes que puede ser una buena decisión o bien puede perjudicar el derecho de otra persona y que seguramente habrá consecuencias, pero finalmente esa es tu decisión. Y también es importante exigir el respeto a mis derechos. El Estado tiene una obligación, pero también es importante, dentro de nuestros derechos, hacer pleno la exigibilidad. Actuar, dice entonces, sin violencia. Otro aspecto, promover la equidad, reconocer que las personas somos diferentes y que podemos convivir desde diferentes formas de manera justa, con los mismos derechos y las mismas oportunidades, y promover también el buen trato. Este es un término que está en construcción, es una sola palabra igual, que busca promover el trato digno de las personas, contrario al maltrato, del cual generalmente sí se habla y se ejerce sin proponer formas de eliminarla. Y finalmente, promover una cultura de paz, no solamente entendiendo por paz la ausencia de guerra. Alguna vez recuerdo una presidenta de una comisión de derechos humanos de Colombia nos decía que cómo hablábamos nosotros de cultura de paz, porque implementábamos una semana de la paz en Guanajuato, que cómo lo hacíamos si nosotros pues no vivíamos en guerrilla como ellos, ¿no? Y entonces pues este término pues no quiere decir solamente eso, ¿no? Ejercer la paz o vivir en paz es justamente ejercer cada uno de mis derechos, sin violencia, sin discriminación, con tolerancia, y por ello pues nos lleva a generar un conjunto de valores y actitudes, comportamientos que reflejen ese respeto de la vida, de la persona humana, de la dignidad y de los derechos humanos, rechazando la violencia en todas sus formas. Hay varias acciones contra la violencia hacia la mujer. Hay un protocolo muy interesante de actuación para quienes imparten justicia, justamente es el primero en su tipo para los casos que afectan a las niñas y adolescentes, pero eso la próxima semana con el siguiente tema de los derechos de las niñas y los niños. Y bueno, sin más, pues tenemos 5 oficinas en la Procuraduría, tenemos un teléfono gratuito, y como ya no les quiero quitar su tiempo, les agradezco muchísimo su espacio, y a la Casa de la Cultura, al licenciado Alfredo, al licenciado Néstor, por esta invitación, y a ustedes por aguantarme en este rato. Pues tenemos tiempo para una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera dar un comentario respecto a la charla. Creo que se tocaron puntos importantes, pero que con todo respeto no tiene nada que ver con el tema de violencia intrafamiliar. Yo creo que el tema en sí es muy rico y hubiera dado para mucho en sí el propio tema, pero se habló poco en realidad del mismo. Hay muchos factores sobre la violencia intrafamiliar, desde su definición. Aquí se tocó solo un punto muy parcial, el punto jurídico, pero no creo que no se tocó el fundamental, que es el cultural.
dónde se crea, dónde se produce, cuáles son sus antecedentes, como lo mencionaba la compañera estudiante de psicología. Creo que es un factor muy importante, por qué surge, en dónde surge. Y creo que otro punto importante es quién interviene, quién la produce. Y otro más es cómo vamos a combatirla. O sea, si estamos conscientes que es un problema que afecta a la sociedad, a la familia, ¿cómo la vamos a combatir? Es decir, ¿la norma nos da la solución? Yo creo que es un punto, es una cuestión más cultural que hay que combatir, pero creo que sí no se habló mucho del tema. Me gustaría, no sé si se pueda, digo, para identificarnos un poco, sobre todo cuál es su formación. Supongo que no es abogado. ¿Sí es abogado? Sí es abogado. Muy bien. Muy bien. Sí, no, bueno, eso es opinión muy respetable, ¿no? Finalmente la perspectiva que ahora hemos visto, me parece, por supuesto, es desde lo que son derechos humanos. Yo les señalaba, hay diversas dimensiones, yo señalé 3, ¿no? La histórica, la jurídica y la axiológica. Por supuesto, me parece, lo que usted señala, por supuesto, hace falta mucho del contenido del tema sobre lo que se podría hablar, y por supuesto, ¿no? Hay dimensiones, otros quienes abonarían para la mejor construcción de esto que estamos señalando. Por supuesto, es un tema que no es acabado, y no se buscaba, por supuesto, como presentar el contenido total de lo que este tema implica, ¿no? Sino solamente en menos de 2 horas abordar un poco cuáles desde los derechos humanos, pues algunos avances y perspectivas que se tienen en torno a ello. Pero gracias por su opinión, lo tomo en cuenta para integrarlo, por supuesto, es importante. Bueno, antes de concluir, la Casa de la Cultura Jurídica, que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aclarar el punto, este año es el año de los derechos humanos. Todas las pláticas que hemos estado dando, hemos buscado a los especialistas en derechos humanos, y todo va enfocado a los derechos humanos. Hay 2 temas que va a abarcar la Casa de la Cultura Jurídica este año: derechos humanos y la nueva ley de amparo. Por esta razón, de una vez les aviso, y lo hemos publicado así en todos nuestros avisos, todos los temas que son vinculatorios con el tema de derechos humanos, y próximamente con el tema de la nueva ley de amparo. Entonces, les aviso que todos los temas van en ese sentido, para que no les sorprenda esta situación. ¿Sí? Muchas gracias. Y ya para concluir, les aviso que el día 1 de julio vamos a continuar, como lo decía la maestra, la conferencia de derechos y deberes de las niñas y los niños adolescentes, impartida por el maestro José Alberto Cabrera Gutiérrez, jefe de investigación de la Comunidad de Derechos Humanos, obviamente desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Sí? El día 5 de julio vamos a tener una conferencia de derechos humanos y principios pro persona, impartida por la maestra Beatriz Tamés Peña, subdirectora de Estudios Internacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la doctora María del Carmen Platas de Pacheco, directora de Desarrollo Institucional de la Universidad Panamericana. Obviamente estos 2 eventos refuerzan todo lo que estamos viendo sobre derechos humanos. Y bueno, vamos a entregarle un reconocimiento a la maestra Fátima Rostro Hernández por su participación, y la despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les pido que todos los que me hayan entregado su